Em, seguimos hablando de nuestro tema 3, que es Introducción a la Investigación. En la última clase tendremos un espacio donde hablaremos de trabajos escritos, de tipos de trabajos escritos, pero por ahora vamos a seguir concentrados en temas relacionados con la investigación. Este es el índice para el día de hoy. Vamos a hablar de la hipótesis, de cómo esa hipótesis es esa solución propuesta a priori antes de realizar el proceso de experimentación, de ese problema que nosotros identificamos, de esa problema, de esa pregunta de investigación que nosotros formulamos. Vamos a revisar algunos componentes importantes al momento de formular nuestra hipótesis, vamos a revisar algunos ejemplos. Hoy vamos, durante toda la clase, les voy a hablar de dos proyectos de investigación propios míos que he desarrollado para que también nos sirvan como ejemplos y terminar de aterrizar los conceptos. Luego vamos a hablar de metodología y cómo la metodología viene siendo esa forma, ese paso a paso en el que vamos a desarrollar nuestra investigación para lograr determinar si esa hipótesis que planteamos es la correcta o no es la correcta. Ya esto también ya lo hemos hablado en otros espacios. Y también tendremos ejemplos para hacer esa interiorización de ese contenido. En la parte superior derecha tenemos la estructuración del planteamiento de un trabajo escrito de investigación. Hasta aquí es simplemente el documento que plantea cómo se va a hacer ese proceso de investigación. En este contenido no estamos desarrollando el contenido, desarrollando ese paso a paso, sino que lo vamos a dejar planteado. Entonces voy a hacer un repaso rápido como para tener un poco de contexto en dónde vamos. Tenemos un título, que ese título aún no lo hemos detallado, lo vamos a hacer en la próxima clase cuando revisemos títulos, resumen y bibliografía. Vamos a tener un resumen, que ese resumen normalmente se elabora cuando ya hemos desarrollado los demás puntos, porque el resumen en sí es una construcción de partes esenciales del problema, de los objetivos, del marco teórico, de la hipótesis, la metodología. Entonces eso tampoco lo hemos construido. Hay algunos que ya están empezando a trabajar en él, está bien, pero pues vamos a tener un espacio para revisar específicamente el tema de resumen. Hablamos de problema, de cómo es importante tener el contexto para la definición de ese problema. Ya muchos de ustedes han definido sus problemas o han identificado problemas dentro de sus entornos muy interesantes, con mucha viabilidad, con mucho impacto, que han tenido presente el contexto, el lugar donde están para poder definir ese problema. En esa sesión hablamos de la importancia también de tener una pregunta de investigación que encierra pues todo el contenido de ese problema. Hablamos de unos objetivos, específicamente dos tipos de objetivos, un único objetivo general grande, que si teníamos varios objetivos generales era porque habíamos delimitado mal nuestra investigación, y teníamos unos objetivos específicos que la recomendación era que fueran entre 3 a 4 objetivos, y estos específicos son los que dan como el soporte, como la línea, como el paso a paso para poder llegar a ese objetivo general. Esos objetivos los tenemos que tener muy presentes hoy cuando estemos hablando de metodología, porque en la metodología vamos a definir cuáles van a ser esos pasos, esas actividades claves para poder cumplir con esos objetivos específicos y pues a la larga cumplir con ese objetivo general. Hablamos de marco teórico, de cómo debíamos buscar información que fuera relevante para nuestra investigación, que de verdad tuviera importancia, que aportara a nuestro proceso de investigación y que le aportara al lector de este documento, si alguien externo va a leer, que haya unos conceptos muy claves, muy específicos, si hay temas de legislación, de leyes y demás, pues también que estuvieran ahí dentro de ese marco teórico. Y resaltamos la importancia, que es supremamente importante, esencial, de la referenciación bibliográfica, y que lo vamos a hacer con normas APA. Y hoy vamos a hablar de la hipótesis, donde ya siguiendo este recorrido que hemos hecho, pues vamos a plantear una solución que creemos puede llegar a dar una respuesta adecuada a ese problema que nosotros identificamos. En el aula les voy a subir dos artículos corticos que encontré relacionados con hipótesis y con metodología, de los cuales saqué la gran mayoría de la información que tengo acá.
Si quieren, sería buenísimo que les den una ojeadita. En muchos de ellos no solo hablan de hipótesis y metodologías en los dos, sino hablan de otros componentes importantes de un proceso de investigación que también les puede servir a ustedes como repaso. Dentro de este documento, del primer documento que está subido en la plataforma que se llama Hipótesis, Método, Diseño e Investigación, él hace un recuento rápido de muchos autores que han tratado o han intentado hacer una definición de hipótesis. Yo traje tres que me parecieron como pertinentes. Ya como ustedes son duros en normas APA, sabrán que al final de cada texto que hay un paréntesis, los autores, coma, el año, es porque eso hace referencia a un artículo, a un trabajo científico que hicieron esos autores. En algún momento también, si quieren, lo pueden llegar a consultar. Entonces, la primera es, la hipótesis intenta responder a la pregunta de investigación, y era lo que estábamos hablando ahora. Esa hipótesis es esa respuesta que intenta dar el investigador una vez con esa información que encontramos en el marco teórico, donde ya nos empapelamos de términos, de teorías, de legislaciones. Ya podemos entonces empezar a formular una posible solución para ese problema. La segunda definición que encontré es una hipótesis, es una respuesta provisional a una pregunta de investigación. ¿Y por qué provisional? Pues porque de eso, ese va a ser el fin del trabajo, y es tratar de demostrar que esa hipótesis, esa respuesta es correcta o que no es la adecuada. Los dos estarían sumando y generando conocimiento. Por eso habla que es una respuesta provisional a ese problema que encontramos, que definimos. Y hay una tercera definición, que es las hipótesis proponen tentativamente la respuesta a la pregunta de investigación. Fíjense que en todas están hablando y está relacionada directamente con la pregunta de investigación. Por eso tenemos que tenerla clarísima nuestra pregunta al momento de estar generando nuestra hipótesis, para que esté alineada. En algunos trabajos que he revisado he encontrado que de pronto no están, no sé si y pasa, que se han dividido de pronto los puntos. Venga, ustedes hagan el problema, ustedes hagan los objetivos, yo hago el marco teórico, y al momento de unirlo no hay como una sincronía en el documento. Debiera haberla. Entonces la hipótesis pues debe estar alineada con esa pregunta, con ese problema de investigación que nosotros definimos, no debe estar por otro lado. Les aconsejo eso cuando trabajen, y si se dividieron de esa forma, cuando tengan el documento completo, reúnanse todos, revísenlo, a ver si está bien alineado, si está coherente cada una de las fases de ese trabajo. La relación entre ambas es directa e íntima. Es decir, entre la hipótesis y la pregunta o el problema que identificamos. Las hipótesis revelan a los objetivos y las preguntas de investigación para guiar el estudio dentro del enfoque cuantitativo, cualitativo mixto, que eso también ya habíamos estado hablando. Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y la pregunta de investigación, una vez que estas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura. Cuando decimos ahí revisión de literatura, es decir, que ya hicimos un marco teórico donde revisamos y buscamos en la literatura científica disponible qué información hay. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos empezar a formular nuestra hipótesis. Una vez más, 3 conceptos. La idea es que ustedes también empiecen a construir sus propios conceptos que les permitan a ustedes interiorizar. Lo importante no es aprenderse el concepto, sino que al momento que ustedes estén haciendo un trabajo, tengan clarísimo como esos componentes o como ese mapa mental de lo que debe llevar la hipótesis. Además que esto no solo les sirve para temas de investigación, sino para otros tipos de proyectos y aplicaciones que van a encontrar durante su formación profesional. Acá hay unos datos que consideré relevantes acerca de la importancia de la hipótesis. ¿Por qué esto es importante y para qué nosotros lo debemos tener tan presente dentro de nuestro trabajo de investigación? El primero es la orientación y guía de la investigación. Pues esta hipótesis plantea la dirección en que nosotros vamos a llevar la investigación. La hipótesis vamos a definir, por ejemplo, si vamos a hacer a través de encuestas, si vamos a hacer temas experimentales, si vamos a hacer a través de temas de laboratorios. Si es por temas de laboratorio, entonces necesitamos unos métodos o unas técnicas muy específicas. Es decir, la metodología nos va a definir hacia dónde y por dónde es que vamos a guiar nuestra investigación.
Luego viene el segundo punto en importancia, que es la relación entre los hechos. En las hipótesis se presenta un primer esbozo, un primer acercamiento que intenta relacionar los hechos, el objetivo de la investigación con lo que se pretende producir. Es decir, aquí en la hipótesis empezamos a enganchar esto que hemos venido trabajando en los otros puntos y empezamos a relacionarlo para poder darle guía a nuestro proyecto de investigación. Se enlaza la teoría y la realidad, todo esto que buscamos en nuestro marco teórico, toda esa información de esos artículos científicos, de esos investigadores, de esos trabajos que se han realizado en otras latitudes, cómo nosotros cogemos esa información y nos lo llevamos a la realidad, a la práctica, que es lo que siempre les he hecho mucho énfasis a ustedes en los procesos de investigación, y es poder aterrizar ese conocimiento, esas actividades científicas en aplicaciones reales y más para el entorno en el que nos encontramos. Y las hipótesis también permiten la estimulación de la lógica y la creatividad. Muchos resultados de la investigación han sido hipótesis que han planteado científicos que en un principio parecieran locas, porque lo hacen a partir del análisis, de la capacidad que tenemos de creatividad, y al momento de desarrollar la investigación pues se encuentran con conocimiento supremamente importante para la humanidad. Hay unas características que son claves, que debemos tener muy en cuenta al momento de que estemos haciendo nuestra hipótesis. Voy a listarlas. La idea es que ustedes las tengan presente. Al final les voy a contar cómo debería ser la estructura, pero para elaborar esa estructura debemos tener en cuenta estas características. Primero, que la hipótesis que nosotros planteamos sea una hipótesis que realmente se pueda comprobar. Bien sea mediante observación, mediante experimentación, por el método que sea, pero que esa hipótesis esté a nuestro alcance, la forma en la que nosotros la vamos a probar. Acá traigo dos ejemplos, uno correcto, uno incorrecto. Todos los ejemplos que traje aquí no traje una hipótesis completa llena de varios elementos que permiten dar contexto, sino que me traje lo central de la hipótesis. Y me voy a permitir leerla del lado izquierdo. Y dice: el aumento del consumo de sal en los hombres entre 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea. Esa puede ser una hipótesis, está bien definida, está diciendo, está delimitando la investigación, que es en personas entre 40 y 60, que es hombres. Y es una hipótesis que nosotros a través de pruebas, pruebas y experimentación y observación, podemos llegar a definir si esa hipótesis es correcta o es incorrecta. Por el contrario, si nos definimos una hipótesis, nosotros con nuestro alcance que tenemos en este momento, como el agujero negro de la Vía Láctea aumenta la temperatura solar, pues nos va a quedar muy difícil con nuestro alcance, con nuestro conocimiento, con el tiempo, con los recursos, con todas estas variables que involucran el proceso de investigación, poder llegar a determinar si esa hipótesis es correcta o incorrecta. Entonces, lo primero que deben tener ustedes en cuenta al momento de hacer sus hipótesis es que esa solución tentativa que van a plantear, ustedes estén en la capacidad de llegar a desarrollarlo y que no esté extralimitada. No, que el problema que yo voy a solucionar es desarrollando un programa de inteligencia artificial con una computadora cuántica. Bueno, puede que llegue a generar la solución al problema que tenemos identificado, pero bueno, tenemos acceso a ese recurso, tenemos acceso al tiempo, el acompañamiento, la capacidad técnica para poder llegar y determinar si esa hipótesis es real, es válida o es inválida, o no, que yo voy a hacer en mi municipio la forma, que en mi municipio no está interconectado, o mi vereda no está interconectada a la red comercial de electricidad, y la forma más adecuada de suplir eso es a través de un sistema térmico. Bueno, tienen ustedes la capacidad para llegar a determinar hasta allá si esa va a ser la solución o no. Es diferente si plantean la hipótesis como que esté redireccionada a una búsqueda de información y que logren determinar y hacer una evaluación de cuál es el mejor sistema y dejarla hasta ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado
esas hipótesis que ustedes plantean, tener siempre presente que eso se tiene que verificar, se tiene que comprobar para que no les quede tan extra limitado. Hay una segunda característica y es ser específicas. Uno se encuentra con muchas hipótesis que las lee y dice, bueno, pero ¿esto a quién se lo van a aplicar? ¿O dónde? ¿O qué? Entonces, la importancia también de ser específicos dentro de esa hipótesis. Aquí traigo dos ejemplos. Una vez más, uno correcto y uno incorrecto. Comer huevo produce enfermedades del corazón. Esa es una primera hipótesis. Fíjense lo diferente así la planteamos de la siguiente forma. Personas entre 60 y 70 años, ya delimitamos nuestra investigación, consumen más huevo de gallina semanal, perdón, leo de nuevo. Personas entre 60 y 70 años que consumen más huevos de gallinas semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Ahí ya estamos siendo más específicos en la definición que estamos haciendo de nuestra hipótesis, estamos delimitándola, estamos dando también la línea a seguir, indicando cuál van a ser esas variables que nosotros vamos a tener que medir, que tener que observar para poder concluir si en efecto sí es verdadera o es falsa nuestra hipótesis. Algunas variables, por ejemplo, como el tema del colesterol en la sangre, eso es medible a través de pruebas de laboratorio y demás, pero se puede llegar a comprobar si es viable o no es viable. Buenas noches, desde mi tú. Buenas noches. Buenas noches para los que se van conectando. Recuerden igual que la clase queda grabada en la plataforma y después la pueden repasar. Y sobre todo esto que lo van a necesitar ustedes muchos para la definición de sus hipótesis de investigación. Entonces, ser específicos, que el lector cuando coja ese documento y lea tenga claro cuál es la solución que ustedes están planteando, para quién va dirigido, cuáles son las variables que van a medir, que eso tenga relación con nuestro problema de investigación. Entonces, eso ya es una hipótesis que está bien planteada, que es específica. Hay otras características de la hipótesis y el tema de objetividad. Nos pasa mucho, me pasa a mí, por ejemplo, mucho, que soy ingeniero electrónico, que sé algo de software, y normalmente las hipótesis, o me ha pasado mucho que las hipótesis que yo formulo están muy direccionadas a una solución basada en temas de electrónica. Entonces, no, que hay un tema relacionado con desnutrición, entonces, no, pues hagamos una aplicación. No, que hay un tema con energías renovables, no, pues vámonos por fotovoltaica. Y nos damos la oportunidad de ver nuestro entorno en sí y nos dejamos llevar por nuestros conocimientos, por nuestras capacidades y no formulamos hipótesis objetivas. Aquí hay un ejemplo. El café es la mejor terapia que se puede utilizar para controlar el estrés. Una persona que le guste mucho el café, que le funcione esa técnica, está tentado al momento de formular esa hipótesis, redireccionarla por el tema que le gusta, que es el tema del café. Y resulta que esa hipótesis no necesariamente es la más adecuada y además que está siendo no está siendo objetiva, no está siendo imparcial y se está llevando por el lado de los autores. Eso pasa mucho en los proyectos de investigación que están integrados por equipos multidisciplinares y seguramente les pasará a ustedes dentro de sus ejercicios donde hay un economista, donde hay un biólogo y donde hay alguien que sabe, por ejemplo, de temas relacionados con ingeniería de sistemas, tienen un problema y todos tiran para su lado al momento de diseñar las hipótesis, pues primero porque le va a facilitar a uno mucho más la investigación si es experto en un tema, y porque pues uno tiene conocimiento en eso, pues va a facilitar todo el proceso, pero debemos ser muy cuidadosos en esa objetividad al momento de escribir nuestras hipótesis. Aquí yo les traigo algunos ejemplos de hipótesis. Una vez más, donde dice hipótesis, el pedacito que está ahí es la extracción, lo principal de esa hipótesis. La que yo quisiera ver dentro de sus trabajos tiene que ser un poco más ampliada, con un poco más de contexto, un poco más de datos, con esa definición de variables ampliada. Vean, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es dentro de la hipótesis,
la medición, la variable que vamos a utilizar es el género o el tema de el índice de pobreza, las variables que estén bien definidas para uno poder tener claridad y uno al leer esta hipótesis, pues ya asume qué es lo que sigue aquí para adelante la investigación, cuál es el camino y como los datos que uno espera encontrar en el proceso del desarrollo de la metodología. Entonces aquí traigo un primer ejemplo y es el tema de la espinaca. Cuando me lo crucé me dio mucha curiosidad, porque recuerdan a este dibujo, las caricaturas que todos vimos de Popeye, que cuando comía espinacas pues se hacía más fuerte. Yo siempre pensé que eso era un invento pues de estos creativos eh, para que los niños comieran espinaca y resulta que es que de fondo sí hay un tema científico y lo han investigado. Acá hay una primera hipótesis que dice, el compuesto de la espinaca que funciona en los animales mejora también la actividad física en los humanos. Resulta que es que unos investigadores encontraron que habían hecho pruebas donde algunos componentes que tiene la espinaca y habían hecho pruebas en ratones se habían hecho mediciones de actividad física, de capacidad física de los ratoncitos de laboratorio y encontraron que en efecto lo mejoraba. Eso lo encontraron ellos allá dentro de su marco teórico. Entonces ellos hicieron esta hipótesis, formularon esta hipótesis y pensando en que si eso también tendría efectos dentro del ser humano. Resultado de esa investigación, me va a permitir leer un extracto de los resultados de esa investigación, eso si no estoy mal creo que fue en Alemania. Encontraron que la hipótesis fue probada dándole suplementos con los compuestos en cuestión a 22 atletas por 10 semanas, es decir, fueron 22 tipos, 10 semanas dándoles ese compuesto y fueron comparados con otros 24 atletas que actuaron como controladores, como controles. ¿Por qué a los otros no les dieron? Pues porque necesitan una medida para coger estas dos muestras, estas dos muestras de población. Uno le van a dar el componente, al otro no, y mirar si este en efecto mejoró o no, o mejoró. Muchas investigaciones utilizan también temas de placebos, que también lo hablábamos, que lo utilizan, por ejemplo, para temas cuando están desarrollando vacunas. Al cabo de 10 semanas, se observó un aumento en la masa muscular y un mejoramiento en el desempeño físico, lo cual demostró que la hipótesis era correcta. No es que volvieran como Popeye, no. Estamos hablando de un aumento no significativo, pero sí hay un aumento y se demostró que esta hipótesis era correcta. Otro ejemplo que tenemos es con el tema de los caracoles. A algunas personas no les gusta ver los caracoles, les da cosa. Traté de poner una imagen que no fuera que no llegara tanto a ustedes, por eso está ahí el caracol de espalda. Y hay una hipótesis, y es la creación de un material con las propiedades de la mucosidad del caracol funcionará como adhesión fuerte y reversible. Fíjense que lo que están haciendo y lo que quieren comprobar ellos es que ese componente que utiliza el caracol para trepar paredes, si se fijan, ellos se trepan donde sea, no se caen. Y aparte es un adhesivo que es reversible, es decir, pega, pero cuando se quieren despegar, ellos lo pueden hacer. Entonces ellos querían comprobar y revisar si basado en ese componente, pues ellos podían diseñar un producto. Fíjense que esta investigación, por ejemplo, tiene un foco muy comercial de lograr llegar a tener un producto comercial que funcione, que tenga apropiación de conocimiento por la sociedad, que es hacia allá donde les he hablado siempre que debemos enfocar nuestras investigaciones. Y como resultado, inventaron un sistema de hidrogel polimérico a base de metacrilato que actúa como un superaditivo reversible. Hay otro ejemplo más de una hipótesis. Como tercer ejemplo, creo que este fue muy de moda, sonó muchísimo, es el tema del Zika y la hipótesis que formularon, esto si no estoy mal es una investigación en Brasil, que dice, los fetos de las mujeres embarazadas infectadas con el virus Zika podrían tener un mayor riesgo de microcefalia.
¿Cómo se hacen las pruebas? Una vez más, coger una muestra poblacional, aplicar el estudio, la experimentación y poder llegar a unos resultados. ¿Qué resultados encontraron ellos? Los resultados de un estudio, caso control, en el 2016 demostraron que 13 de 32 recién nacidos con microcefalia tenían evidencia de infecciones por el virus. 13 de 32, eso es una cifra alta. En comparación con 62 recién nacidos controller, es decir, los que se utilizaron para hacer la medición, que estaban libres de la infección, demostrando la asociación entre el Zika y la microcefalia. Una vez más, un ejemplo de investigación, resolución de una hipótesis que genera unos resultados que son aplicados, que se pueden utilizar. Imagínense este tipo de investigación, el impacto que tienen dentro de la población. Hay otras características de las hipótesis que considero que son importantes para que las tengan ustedes presentes y haciendo de aquí para arriba lo que hemos explicado hoy, también un resumen. Es que deben esas hipótesis referirse a situaciones que sean comprobables, situaciones que sean reales, no situaciones que ocurran bajo ciertos parámetros. Es decir, no, mire, mi hipótesis la voy a plantear que cuando hay un terremoto pasa, la forma en la que podemos actuar es de tal forma. Hombre, ¿cómo vamos a manejar y a simular o cómo vamos a controlar esos fenómenos que están fuera de nuestro alcance? Nosotros debemos tener la capacidad de manejar esos fenómenos que envuelven nuestro proceso de investigación para poder definir y hacer la experimentación requerida para definir si esa hipótesis es correcta o no es correcta. Yo tengo otros dos ejemplos, les hablaba que les voy a dar dos ejemplos de trabajos propios de investigación. El primero fue de una maestría, la maestría que hice en sistemas electrónicos, que ya en algún momento lo hemos hablado, pero le voy a dar un poco más de fondo. Y es el tema del alto procesado, alto requerimiento de procesado que se necesita en centros de datos. Eso lo hablamos en alguna clase, que consumo energético gigante en estos centros de datos y que cada vez producimos más datos. Y yo estaba involucrado en un proceso de investigación que tratábamos de disminuir ese consumo. Mi trabajo era muy básico, muy simple, muy específico dentro de todo ese proyecto grande de investigación que tenía un montón de objetivos generales, cada uno de esos objetivos generales con sus objetivos específicos, su revisión de marco teórico, su hipótesis y demás. La mía específicamente era hacer, encontrar un sistema de procesado de información que me hiciera procesar un algoritmo que se llama PageRank y que fuera más eficiente. Más eficiente es en términos de que consumiera menos energía y que se elevara menos la temperatura del sistema. Los que son ingenieros de sistemas o trabajan en temas de ingeniería de sistemas conocerán o más a fondo lo revisarán durante su formación, que existen diferentes formas de hacer procesado de información, no solamente a través de CPU, como lo hacen los computadores que tenemos todos en la casa, sino que hay sistemas como las GPU, que se suelen utilizar para procesado de imágenes, de videojuegos. Los que juegan acá algún tipo de consola o los que tienen computadores, que compran computadores para jugar, sabrán que uno siempre se fija en la tarjeta de video y la tarjeta de video en sí es una GPU, que normalmente es la marca más reconocida, es NVIDIA. Existen otros sistemas de procesado como los que tienen en los celulares, que no es una CPU, sino son microprocesadores. Entonces lo que hacen es tener procesadores en paralelo que procesan información de otra forma, lo hacen más eficiente en términos de consumo energético. Entonces mi objetivo era encontrar con esa disponibilidad de equipos de procesado cuál era el más eficiente. Y dentro de la hipótesis que nosotros definimos, después de buscar, encontrar unos estudios que habían hecho en la China, unos estudios que habían hecho en Alemania, y la hipótesis que nosotros teníamos es que en función del tipo de algoritmo que llegaba, porque es diferente cuando yo proceso un grafo, cuando yo hablo de grafo, la relación entre usuarios de Google es diferente a Facebook, a Twitter,
a Wikipedia, la forma en la que interactúan los diferentes usuarios, se crean algo que se llaman grafos. Entonces, la principal hipótesis que nosotros teníamos era que en función del tipo de grafo, si yo seleccionaba en qué sistema procesaba, iba a ser mucho más eficiente. Me explico. Si llega un algoritmo de Facebook, el sistema dice, esto es Facebook, es de tal tipo el algoritmo, lo proceso en una CPU normal. Este es de Twitter, no, esto lo va a procesar por ARM. Este es... Entonces, tenía yo esa opción de diferentes elementos de procesado y la principal hipótesis que teníamos es que en función del tipo de algoritmo que llegaba, se podía seleccionar un componente diferente y eso iba a hacer que el sistema fuera más eficiente en términos generales, es decir, consumiera menos energía y menos temperatura. Esa es nuestra principal hipótesis. Al final, en nuestro proceso de metodología, que ya también ahorita lo vamos a revisar, al desarrollar nuestra metodología, esa hipótesis fue totalmente correcta. Antes de ese estudio en el que yo participé, lo que hacían era tener salas gigantes de solo CPUs o salas gigantes de solo GPUs o salas gigantes de solo ARMs y a partir de esa investigación se empezaron a hacer algunas pruebas en el laboratorio donde estaba de construir salas de procesado con diferentes recursos para poder hacer más eficiente en sí el sistema. Esa es una hipótesis. Si se fijan, tiene de fondo un trabajo investigativo grandísimo para lograr llegar a esa hipótesis. Sin ese trabajo, sin ese marco teórico, sin esa definición de objetivos, sin encontrar y definir ese problema, pues seguramente no había podido llegar a formular esa hipótesis. En otro trabajo, que es en el que estoy, que también les he comentado acerca de una metodología que estamos diseñando para generación de procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, pero en el sector agro. Nosotros tenemos una hipótesis que en este momento está todavía en evaluación. Y nuestra principal hipótesis es que el bajo nivel de generación de procesos de I+D+I en el sector agropecuario del país, es decir, pocas patentes se producen, poca investigación se desarrolla. Cuando nosotros hicimos la comparación con el sector campesino agropecuario, por ejemplo, Estados Unidos, hay asociaciones de campesinos que tienen laboratorios en biotecnología, en nanotecnología, y los campesinos hacen investigación y producen patentes y producen nuevos productos y producen nuevos servicios. Eso aún en nuestro país no se ve. Hay algunas aplicaciones muy puntuales que se han logrado. Entonces, nuestra hipótesis dice que ese bajo nivel de generación de procesos de I+D+I en el sector agropecuario del país se debe a uno, el nivel de formación que es bajo, dos, que no hay un acceso a infraestructura y tres, que no hay acompañamiento por parte del Estado. Esa es nuestra hipótesis y hacia allá es que hemos formulado nuestra metodología para lograr llegar paso a paso y determinar si tenemos o no tenemos razón. Una vez más, para lograr llevar a esa hipótesis, pues tuvimos primero que conocer mucho del campo colombiano, de cómo está conformado, de qué formación tiene. Todos esos datos, por ejemplo, nosotros estuvimos buscando en los censos que hace el DANE. El DANE hace muy buenos censos. Bueno, al menos la información que está ahí es muy fácil de adquirir y procesar. Son los datos oficiales, no sé si esté 100% a la realidad, pero son los datos oficiales. Entonces buscamos información en el DANE nos dio información relacionada, por ejemplo, con la formación, qué porcentaje de productores agropecuarios son bachilleres o han terminado su primaria o definitivamente no han estudiado, simplemente leen y escriben. También nos habla acerca, que eso a mí personalmente, y lo he manifestado en otros espacios, el índice de pobreza que hay en el campesino, que es alto todavía. Tuvimos que buscar acerca de qué disponibilidad tiene el Estado o qué herramientas brinda el Estado colombiano para acompañar procesos de I+D+I en el campo, muy poquitos. Tuvimos que ver el tema de metodologías, ahí nos llevamos una sorpresa gigante también, y es que las metodologías como están diseñadas, imagínense esto que estamos viendo, tratar ustedes de explicárselo en un periodo de tiempo corto, porque el campesino vive muy ocupado, enseñarle método científico y acompañarlo en un proceso de esto que estamos viendo de investigación, pues para ellos se les dificulta por múltiples razones. Entonces nos dimos cuenta que las metodologías que existen para generar procesos de I+D+I
en este momento no están diseñadas pensadas en el campesino, sino en personas que son formadas, que tienen el tiempo, que tienen los recursos, y también encontramos que no hay ausencia de una metodología. Hay algunos acercamientos, hay empresas que han intentado, acá en Cundinamarca hay una que se llama IPA, que ha intentado desarrollar una metodología, pero muy específica para el sector de flores, pero no encontramos una metodología que permita a todos los campesinos involucrarlos y generar procesos de I más D más I. ¿Qué más tuvimos que hacer de revisión? Bueno, la caracterización de qué cultivos hay en el país y ta. Al final, y eso lo vamos a ver ahorita en la metodología, ¿qué hicimos? Pues no podemos coger a todos los campesinos para poder probar nuestra hipótesis, pues tuvimos que tomar unas muestras. Nos fuimos específicamente por el sector cafetero, por el sector piscícola del país, que los consideramos relevantes, sobre todo el sector cafetero. Hicimos unos cálculos estadísticos de cuántos hay en Colombia y de cuántos deberíamos intervenir. Nos dio, por ejemplo, que necesitamos intervenir 4 fincas. Ya hicimos la intervención de 2 en Vituima y estamos pendientes. La otra semana viajamos para el Huila a hacer la intervención de otras 2 fincas cafeteras. En el sector piscícola también nos dio que necesitábamos intervenir o acompañar procesos dentro de el sector de peces, 4 fincas productoras de peces, y nos fuimos específicamente por el tema de mojarra. Entonces también ya visitamos una en Vituima y también tenemos una visita pendiente para el Huila. ¿Qué pretendemos nosotros en toda la investigación? Pues uno, comprobar nuestra hipótesis, revisar que en efecto el problema se debe a las razones que ya les he indicado, y tenemos un objetivo, y es, si esa hipótesis es real, a partir de eso nosotros crear una empresa que se dedique a hacer procesos de ese tipo. Nos hemos encontrado con muchas necesidades. Por ejemplo, en el tema de secado de café, hacia allá nos vamos a ir, pero también hay tema de comercializado, bajo nivel de contabilidad en el campo. La gente no es muy juiciosa haciendo sus números. En el sector piscícola, temas de temperaturas de agua, que no hay control, el pescado se demora un montón en crecer, no hay controles de alimentación, no hay apoyo técnico muy experimentado. Por ejemplo, en el sector cafetero nos decía un señor, aquí mandan los de la Federación Nacional de Cafeteros, mandan técnicos, pero son técnicos muy teóricos que están recién salidos de la universidad y vienen acá y intentan acompañarnos, pero no es posible porque nosotros tenemos la experiencia. Bueno, hay una infinidad de problemas ahí por solucionar. ¿Esto para qué? Para terminar de aterrizar el tema de hipótesis. Para cerrar el tema de hipótesis, hay algunos tipos de hipótesis. Yo traje específicamente 3 que les quería compartir. Las hipótesis ustedes también las pueden clasificar dependiendo, por ejemplo, su origen, del sector. Hay diferentes tipos de clasificación. Dentro de la literatura van a encontrar ustedes muy seguidos, cuando busquen tipos de hipótesis, estos 3 tipos de hipótesis. Por esa razón lo traje acá. Pero también ustedes son libres de buscar información en las bases de datos especializadas y demás. Hay una primera que es la hipótesis descriptiva. Este tipo de hipótesis busca describir la correlación entre fenómenos y no las razones por las que ocurren. Es decir, aquí vamos a observar 2 fenómenos, 2 o más variables, y cómo se interrelacionan entre ellas, pero no nos vamos al fondo de por qué razón es que pasan se ocasionan esos efectos. Por ejemplo, ahorita tocando el tema del Zika, esa investigación que estábamos viendo allá es una investigación descriptiva, que al final lo que hizo es tomar un grupo poblacional, unos que tenían el Zika, y revisar, y a través de la observación empezar a determinar cuál era la correlación y describir ese fenómeno. Sería una explicativa, ya vamos a las explicativas, si la investigación fuera focalizada a explicar por qué pasaba eso, porque a los niños que tenían Zika tenían harto probabilidad de que pasara el tema de microcefalia. Eso ya es explicativa, ir allá al tema técnico, científico, revisar qué es lo que pasa allá de fondo. Eso es una investigación de tipo descriptiva. Aquí tengo otros 2 ejemplos pequeños. La proporción de mujeres fumadoras ha aumentado en la última década. Entonces, revisar, hay 2 variables, una que es el tema de las mujeres fumadoras, el número de mujeres fumadoras, y otro es el tema de tiempo, de años. Entonces, empezar a revisar esas 2 variables, cómo se relacionan, y hacer una descripción de esas variables. Hay un segundo ejemplo, que es los fumadores tienen un riesgo mayor de padecer problemas pulmonares, una vez más.
es una investigación del tipo descriptiva porque va a describir ese fenómeno que está pasando entre esas dos variables. Sería explicativa si nos fuéramos de fondo a entender por qué los fumadores tienen más problemas pulmonares, viéndolo desde allá, desde el tema anatómico, científico y demás. Ese ya sería otro tipo de investigación. Esto nos permite, porque esto es importante, porque les permite a ustedes empezar a decir, hombre, la hipótesis que nosotros estamos planteando es descriptiva, es explicativa. Si es descriptiva, ¿cómo yo voy a hacer ese proceso de observación? ¿Voy a hacer encuestas? ¿Cómo lo voy a hacer? Si es explicativa, uy, necesito laboratorio, necesito hacer algunos protocolos científicos para poder determinarlo. Vamos entonces a la hipótesis explicativa. Cuando nos interesa descubrir el por qué ocurren los hechos y la explicación de los mismos, planteamos hipótesis de este tipo. Tenemos dos ejemplos. Los mayores niveles de estrés de las mujeres provocan comportamientos adictivos como fumador. Y los compuestos del cigarrillo producen el mal funcionamiento de las células pulmonares. Dirán ustedes, ¿por qué saco puros ejemplos de fumadores? Porque hay una página que encontré donde explicaban muy bien el tema de las diferencias entre las hipótesis y me pareció importante. Y cuando ustedes haciendo la revisión van a encontrar estas dos otras hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esto se utiliza sobre todo cuando son temas estadísticos, pero lo van a encontrar. Entonces, para que tengan claridad también de ella. Los términos hipótesis nula e hipótesis alternativa se aplican en los análisis estadísticos cuando se requieren comparar parámetros entre poblaciones. En este caso, la hipótesis nula hace referencia a que entre la población no existe diferencia con respecto al parámetro evaluado y la hipótesis alternativa establece que sí hay diferencias. Volvemos al tema de la espinaca. Si tenemos dos grupos poblacionales, a uno les aplicamos el componente, a otros no, y descubrimos que al final no hubo diferencias. Ese tipo de hipótesis, como resultado de ese análisis, podemos determinar que esa hipótesis que formulamos es nula. O si en efecto sí hubo cambios entre los dos grupos poblacionales, pues podemos determinar que esa es una hipótesis alternativa. Aquí nos vamos a pasar ahorita al siguiente tema, que es la metodología. Tengan siempre ese mapa mental, vuelvo y lo pongo acá en la parte superior derecha de la estructuración de nuestro proceso. Entonces ya en este punto nosotros tenemos ya muy claro el problema, tenemos muy claro los objetivos, cómo vamos a cumplir ese objetivo general, ya revisamos el tema bibliográfico, tenemos nuestra primera hipótesis. Dentro de los proyectos de investigación podemos tener varias hipótesis, también es posible hacerlo. De hecho, pasa mucho que planteamos una hipótesis, terminamos y al terminar tenemos una nueva hipótesis y volvemos, hacemos el proceso iterativo. Eso también es posible, todo depende del tipo de investigación y de la forma en la que la planteamos. Entonces llegamos aquí a la metodología y aquí en la definición de metodología, antes de poner una pequeña definición que encontré también de un artículo que se llama Metodología para la confección de un proyecto de investigación, que también lo subí a la plataforma, lo van a tener ahí ustedes disponibles para que le den una revisión. Es esta pregunta: ¿cómo se procederá para alcanzar los objetivos planteados? Entonces, fíjense bien que esta metodología va muy alineada con esos objetivos que nosotros realizamos. Normalmente, lo que uno encuentra en las metodologías hay unas descripciones generales sobre tipos de investigación, tipos de variables y demás, y empieza uno a tomar los objetivos y a cada objetivo le asocia unas actividades. Entonces, si mi primer objetivo es hacer una búsqueda de información acerca de las afectaciones del COVID en microempresarios, yo tengo unas actividades asociadas. Pues primero definir qué es microempresario, segundo definir las bases de datos especializadas donde voy a buscar, tercero voy a hacer la búsqueda de esa información, cuarto voy a tomar todos esos artículos que encontré y los voy a caracterizar para después poder hacer un análisis y después sacar unas conclusiones de ese objetivo. Entonces, la metodología lo que me indica es ese paso a paso de cómo yo voy a desarrollar esa investigación para lograr dar solución o desarrollar esos objetivos que nos planteamos en la parte de arriba. Quiero ser muy reiterativo, por eso me quedo siempre en la definición, para que no se vayan ustedes a confundir, lo logren interiorizar y fíjense cómo vamos en un proceso paso a paso durante todo el desarrollo del planteamiento de nuestro proceso de investigación.
Acá hay un pequeño texto que saqué del artículo que dice, se debe explicar no solo lo que se va a hacer y cómo, sino que debe convencer de que los métodos y los procedimientos seleccionados son los más adecuados, ¿sí? Si yo voy a hacer un proceso que implique una encuesta, yo debo demostrar y debo indicar que esa es la forma adecuada de lograr cumplir ese objetivo. Puedo también determinar si esa encuesta va a ser de forma presencial o si esa encuesta va a ser de forma virtual. Y entre esas dos hay una diferencia gigante, es diferente cuando usted se sienta con una persona y una interrelación con otra persona y usted le hace preguntas, él contesta, es totalmente diferente si usted lo pone frente a un computador. Entonces, si yo tomo esa decisión, ¿por qué tomé esa decisión? Y debo convencer al lector de que fue la decisión adecuada. Se debe exponer con lujo de detalles cómo se realizará el estudio, pues ello garantizará su replicabilidad por cualquier interesado. Si dentro de mi proyecto de investigación yo hice una búsqueda de metodologías a nivel internacional que me ayudan a generar procesos de I+D+I, es posible que otro investigador más adelante de otro país, de la misma universidad, mi misma hermana, quiera realizar ese mismo procedimiento porque su investigación le coincide. Entonces debe estar muy bien definida la metodología para que lo pueda replicar. Pasa mucho con temas de laboratorios, ¿no? Que vea que yo estoy haciendo unas pruebas de cromatografía de gases, entonces tengo un gas y necesito determinar qué componentes tiene ese gas, entonces hice un proceso de cromatografía donde saqué unas probetas, donde tengo unos elementos para poder medirlos, compararlos con ellos, hago la experimentación con tantos mililitros de tal reactivo, con tanto tiempo, bla, 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 todo el paso a paso para si alguien más quiere realizar ese mismo experimento, pues lo pueda desarrollar. Por eso se debe detallar con lujo de detalles, hacer un detalle bien hecho de ese paso a paso que vamos a desarrollar dentro de nuestra investigación. Recuerden que el ejercicio que estamos haciendo no lo vamos a desarrollar, eso ya será libre de ustedes si más adelante lo quieren hacer o de pronto en otra materia requieran hacer algún proyecto de investigación, ojalá puedan retomar esto y continuarlo. Entonces, esa metodología piénsenla como el paso a paso que deberíamos hacer para llevar a feliz término nuestro proceso de investigación. Hay unos aspectos importantes a considerar, igual que veamos en la hipótesis que también habían unos aspectos, y uno es el tema del universo y la muestra. Ya ahorita vamos a detallar un poco. Nosotros siempre debemos determinar cuál es la muestra. Si vamos a trabajar con desnutrición en el municipio, pues no voy a trabajar con todos los niños para validar si la solución que diseñé es la real, la adecuada o no, sino que yo debo tomar unas muestras. Eso hay unos temas estadísticos que permiten encontrar esas muestras y que también valdría la pena hacer la revisión de cómo encuentro ese valor adecuado o esa cantidad adecuada para hacerlo. Ustedes como investigadores lo pueden determinar también. Les pongo un ejemplo, digamos ahorita con el tema de la tesis que hablamos del tema agropecuario, nosotros teníamos una muestra más amplia, pero como investigadores dentro del diseño de la metodología pusimos unas variables importantes y es el tema del COVID, que hay limitaciones en términos de movilidad, y otra que es en este momento, en algunas regiones del país hay cosecha cafetera. Entonces no podemos tomar la misma muestra gigante que queríamos, pues porque la gente está ocupada y no nos va a permitir hacer nuestro proceso de validación. Pero esos son variables que nosotros como investigadores definimos. El diseño general de la investigación es aquí en la metodología donde vamos a diseñar cómo va a ser nuestra investigación. La descripción y operacionalización de todas las variables. Ahorita vamos a hablar un poco también de variables, ya lo tomamos antes, allá lo tomamos a nivel investigativo, pero aquí a nivel de variables cuantitativas y cualitativas y cómo se interrelacionan entre ellas. Si yo voy a cruzar índice de población, de pobreza con desnutrición, esas son dos variables, cómo las voy a relacionar y qué significan las dos, cuáles son los rangos de esas dos variables. Para el tema de, otra vez tomando el ejemplo del café, cuando estamos haciendo unos diseñadores de secaderos,
de café necesitamos definir temperatura, humedad y tiempo de secado y cuáles son esos rangos. Entonces la temperatura debe estar de tal a tal temperatura, la humedad de tal a tal humedad relativa, el tiempo de tanto a tanto tiempo y una definición clarísima y de cómo afectan esas variables el resultado final del proceso de secado. Eso se debe tener muy en cuenta también al momento de definir nuestra metodología y una descripción de las técnicas y procedimientos más importantes. No que yo voy a hacer un diseño mecánico, entonces necesito un software para hacer un modelado 3D antes de irme a una impresora 3D, luego hacer un proceso de mecanizado y luego sí mandar a hacer los moldes para hacer proceso de inyección. Eso que es un tema muy técnico, pues hay que ser muy claro explicando ese procedimiento. Entonces vamos con la primera, la vamos a tocar las cuatro. El universo y muestra. Aquí puse una foto de Lego para quienes les gusta Lego. Puse un recuadrito indicando este es el universo, estas son las personas que pueden llegarse a verse afectadas con los resultados de mi proceso de investigación. Pero como no puedo trabajar con todos por temas de tiempo, por recursos y demás, yo debo determinar una muestra. Entonces, toda pregunta de investigación se refiere a un universo de objetos que son los que se deberán beneficiar con los resultados del estudio. Por ejemplo, en el sector cafetero es posible que yo desarrolle una solución que le sirva a todo el sector cafetero, no solo de Colombia, sino de Brasil, de México y de otros países, pero pues yo debo determinar esa muestra. En ese apartado se trata de escribir con precisión qué es lo que vamos a estudiar y en qué cantidad. Eso es importante. Yo voy a trabajar con niños de 7 a 10 años que estén desescolarizados. Yo voy a trabajar con fincas que no tienen acceso a la red de gas natural. Yo voy a trabajar con municipios de mi departamento que no tienen acceso por carretera ni por red terciaria. ¿Sí? Definir muy bien esta con la que usted va a trabajar dentro de su investigación. Esto les va a servir muchísimo cuando estén desarrollándola, porque recuerden que estamos haciendo ahorita el planteamiento, pero eso más adelante se tendría que desarrollar. Les va a servir mucho a ustedes esa delimitación y les va a facilitar mucho su trabajo, como también se los puede ampliar y magnificar el trabajo. Entonces tienen que ser muy juiciosos al momento de definir esa muestra. Perdón. Hay que hacer un diseño general de la investigación. Aquí traigo 4 tipos de investigación que encontré. Hay otros tipos de caracterización. El primero es la investigación exploratoria. Hay investigaciones que su fin y su foco es abrir el camino a muchas otras investigaciones. Es el ejemplo, por ejemplo, válido el tema de la exploración de nuevos planetas. Cuando la NASA monta un proceso de investigación, o montó su primer proceso de investigación, enfocado al tema de exploración de Marte. Seguramente en ese primer resultado, como resultado de esa primera investigación, pues lo que se surgió y lo que se encontró es línea para generar muchísimos otros procesos de investigación. Entonces, esa primera investigación es una investigación exploratoria que permitió que otros investigadores empezaran a formular, por ejemplo, bueno, ¿y cómo hacemos para que en Marte sea habitable? ¿Cierto? Entonces, sabemos que allá la gravedad es diferente a la de acá, lo cual podríamos tener temas musculares diferentes. Sabemos que las temperaturas son diferentes, sabemos que la radiación solar es diferente, la cantidad de oxígeno es diferente, aún está en el tema de búsqueda de agua, que es el líquido vital para nosotros. Entonces, por ejemplo, alguien se puede ir por ese lado. Y por eso que acabo de mencionar, hay otro montón de procesos de investigación que se podría desarrollar. Otros podrían investigar acerca de, por ejemplo, el tema de agua, cómo hacer para garantizar el suministro de agua en ese planeta. Les conté yo un ejercicio a ustedes, si no estoy mal, de un ejercicio que hicimos de co-creación, donde salieron cientos y cientos de ideas para ese problema. Otros podrán decir, venga, no, yo voy a investigar es el tema del transporte, cómo voy a hacer para irme para allá. Hay otros que pueden decir, y eso fue una chica hace como un año,
que estaba terminando una maestría en Derecho y me decía, vea, mi proyecto de grado es acerca de la legislación en lugares diferentes al planeta Tierra. Y yo, sí, ¿cómo así? Yo, sí. Si alguien vive en la Luna, o más adelante vamos a tener posibilidad de vivir en la Luna, ¿eso es jurisdicción de quién? ¿Eso es un país independiente? ¿O eso es de Estados Unidos que va y la pone allá la banderita? ¿O es de Rusia y Estados Unidos que se la dividieron mitad y mitad para cada uno? ¿Quién va a hacer la legislación y cómo van a funcionar las leyes allá que son totalmente diferentes de allá? Imaginen la legislación medioambiental, por ejemplo. Tiene que ser un cambio diferente. Lo mismo pasa en Marte. Si se va la gente, empezamos a irnos para Marte, ¿cómo va a ser el tema legal, el tema de legislación allá? Podríamos hablar también del tema de economía. ¿Cómo va a ser el tema de economía si llegamos a hacer allá y podemos empezar a formular ciertos modelos que permitan generar soluciones enfocadas a esos temas? Entonces, fíjense que estas investigaciones exploratorias lo que permiten es abrir el camino para que otras investigaciones surjan de allí. Tenemos las investigaciones descriptivas, por ejemplo, revisar el tema de los hábitos alimenticios y cómo los hábitos alimenticios determinan el rendimiento de un estudiante, por ejemplo. Y eso se ha encontrado. Entonces, en función del tipo de comida que uno consuma, dependiendo de sus hábitos, cuál es la relación que existe con el nivel académico. Y como resultado de ese proceso de investigación, pues vamos a tener una descripción de ese fenómeno. Existen las investigaciones correlacionales. Hay ahí un ejemplo que dice, por ejemplo, el coeficiente intelectual en función de la alimentación, la educación, etcétera. Cómo afecta si yo tengo a mi hijo en un colegio público, en un colegio privado, si yo estudio a mi hijo en casa y cómo eso me afecta el índice de coeficiente intelectual de mi hijo. Hablando en términos de educación, muchos procesos también de investigación. Yo cuando tengo una conocida que tiene 2 hijos, los educa en casa. En una discusión que tuvimos, en un debate pues de amigos, sentados hablando, mis papás son docentes, los dos, hace 30 y péguele de años, con un sistema educativo muy marcado. Ellos la tienen, mi mamá lleva toda la vida dando los mismos grados, entonces para ellos es clarísimo que la importancia de la escolaridad. Le decían, pero usted está mal de la cabeza, ¿cómo así que usted educa a los hijos en casa? Y ella decía, sí, sí, porque yo había revisado estudios donde el futuro no es que la gente sepa de todo, sino que la gente sea buena en algo. Entonces, mi hijo, el pequeño, es buenísimo en artes. Todo este tema de materias como geografía, sociales, filosofía, yo se la doy en una dosis muy pequeña. En cambio, el tema de dibujo, de historia del arte y demás, me le meto y me le enfocalizo por ese lado. Ella está basada, según ella, en procesos de investigación que he encontrado, seguramente funciona, aún está en proceso de validación. Con mis papás hubo un choque gigantesco porque lo que les digo, ellos tienen una forma diferente de pensar por su quehacer. Y existen las investigaciones explicativas, que es determinar las causas de por qué pasan los fenómenos. Fíjense que está muy alineado cuando hablamos ahorita y veíamos el tema de las hipótesis y cómo este tipo de investigación que nosotros desarrollemos tiene que estar alineado con ese tipo de hipótesis que nosotros definamos. Y dependiendo ese tipo de hipótesis y dependiendo ese tipo de investigación que nosotros desarrollemos, pues nos va a dar la línea y la pauta para definir ese paso a paso. Entonces, si yo me voy por temas exploratorios, es diferente si me voy por temas correlacionales, es diferente si me voy por temas descriptivos en la forma en la que yo voy a hacer las pruebas, si lo voy a hacer a través de laboratorio, a través de simulación, a través de una entrevista, a través de una búsqueda bibliográfica, voy a recoger las bases de datos y buscar información acerca de un tema. Son totalmente diferentes los caminos en función del tipo de investigación, el tipo de hipótesis que nosotros escojamos. Está el tema que hablamos que también es importante, el tema de la descripción y operacionalización de todas las variables. Yo aquí tengo algunos ejemplos de variables. Si se fijan, las del lado izquierdo son cuantitativas, las del lado derecho son cualitativas. Se podrían definir como variables cualitativas. Hijos por familia. Entonces, en mi grupo de investigación, a mí yo estoy tratando de encontrar la correlación que existe con la formación promedio
de las cabezas de hogar con el número de hijos. Entonces, mi hipótesis dice que entre menos formación tenga el padre, tiene más hijos. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, hay una variable importantísima que es el número de hijos, que es una variable que se puede contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí en la imagen puse una familia como con 6 hijos y creo que están esperando bebé. El tema del peso. No, en mi investigación es importante el tema del peso, entonces yo estoy haciendo una investigación relacionada con la llegada de insumos vía marítima o vía río a mi municipio, que lo hacen determinadas días de la semana, y quiero buscar una solución acerca de ese problema. Pues seguramente tanto desde arriba, desde la definición del problema, pasando por toda una de las fases, esta variable va a ser supremamente importante. Tema de la temperatura, otra variable que también podemos cuantificar y podemos determinar. Al momento de determinar todas estas variables, pues tenemos que determinar sus rangos y demás. En temperatura podemos medir en Fahrenheit, en grados, en Kelvin, en grados centígrados. Entonces es importante también hacer esa caracterización. El color de ojos, si es café, verde, azul, hay investigaciones relacionadas con esto. Yo he visto algunas investigaciones relacionadas con la capacidad visual, si está o no está relacionada con el tema de color de ojos. Hay investigaciones relacionadas de por qué las personas tienen ciertos color de ojos, o si existe relación entre las regiones, entre los temas climáticos, temas genéticos. Bueno, hay investigaciones que se pueden desarrollar por ese lado. Tema masculino y femenino, y muchas investigaciones que son muy susceptibles al género. Ahí puse etcétera, porque pues hay muchos. Ahorita podemos hablar de otros tipos de géneros. Puse el básico masculino, femenino. Y por último, el tema a nivel económico, tratando de ponerlo en términos fáciles, de pobre, clase media y rico, ¿cierto? Lo importante de nosotros identificar las variables al momento de diseñar nuestra metodología es no solo definir los rangos, definir muy claro esas variables, tener claridad de esas variables, que el lector sepa de qué es lo que me están hablando, que me están hablando aquí de amperaje, que yo sepa que es un término relacionado con temas eléctricos, por ejemplo. Y también el tema de la correlación que existen entre las variables, cómo yo voy a correlacionarla y qué pasa con esta variable en función de esta, y cómo se correlacionan esas variables. Y por último, tenemos la descripción de las técnicas y procedimientos más importantes, donde debemos describir muy juiciosos cuál va a ser el procedimiento, qué instrumentos, qué herramientas nosotros vamos a utilizar, cuáles son esas búsquedas bibliográficas requeridas. Resulta que en ocasiones nuestro proyecto de investigación no solo necesita consultar bases de datos arriba en el marco teórico, sino también en la fase de metodología. Cuando estamos desarrollando nuestra investigación, habrá que hacer búsquedas bibliográficas en bases de datos especializadas. También las técnicas que nosotros utilicemos. Acá al lado derecho puse la imagencita de una pieza modelada en 3D, haciendo el ejemplo ahora de ingeniería, el que les decía hace un rato. Pero, por ejemplo, si yo voy a construir un circuito electrónico, en mi investigación es relacionada con la generación de un circuito electrónico, pues, hombre, yo tengo que definir, vea, yo el software que voy a utilizar para diseñar este circuito electrónico, y también pensando en que otro lo pueda replicar, es Altium, Multisim, bueno, que sea, Proteus. En ese software voy a hacer el diseño. Luego yo voy a hacer un primer prototipado en una placa, en un PCB de cobre de tales características. Lo voy a hacer a través de ruteo. Cuando funcione voy a hacer pruebas, voy a hacer unas mediciones de consumo, voy a hacer unas mediciones de tensión, voy a hacer unas mediciones de potencia, bueno, las que sean. Luego yo me voy a ir al laboratorio y voy a fabricar la tarjeta en sí. Entonces voy a hacer la tarjeta multicapa, es decir, que tenga componentes dentro de la misma baquela. Voy a utilizar un método de photoplotter con un reactivo que se llama TAL. Bueno, todo el proceso paso a paso. Al final voy a tomar esta tarjeta, voy a hacer unas últimas pruebas y listo, tengo mi solución. ¿Qué voy a hacer una entrevista? Hombre, pues entonces la muestra poblacional es tal, las preguntas que voy a diseñar las voy a diseñar en función de tal cosa, porque quiero sacar tal información. Voy a hacer N preguntas, lo voy a hacer de forma presencial, la voy a hacer de forma virtual por X o Y razón, o voy a hacer un focus group, donde tengo un grupo de personas
y ahí voy a sacar algunos insights, algunos puntos importantes para mi investigación. Luego eso lo voy a tabular, voy a pedirle a un experto en estadística que me ayude a sacar información de ahí, o voy a pedirle a un experto en inteligencia artificial que me ayude a sacar información de ahí. Luego voy a hacer en el análisis. Bueno, todos esos procedimientos, esos paso a paso que se requieren, deben quedar muy descritos pensando en la replicabilidad de la investigación por otros investigadores. Conclusión. Acá nosotros en metodología, ¿qué deberíamos tener y qué deben tener ustedes en su trabajo? Deben tener el paso a paso muy bien descrito de qué es lo que van a hacer para poder cumplir el primer objetivo. ¿Cómo lo haría yo? Primero, pongo 1 o 2 parrafitos definiendo de pronto el tipo de investigación, si es pertinente, algunos datos generales que se deben tener en cuenta. Luego pondría objetivo 1, cuáles son los pasos que debo seguir ese paso a paso para el cumplimiento de ese objetivo 1. Haría lo mismo para el objetivo 2, para el 3, para el 4. Luego describiría cómo voy a hacer el análisis de esos resultados, con qué cuáles van a ser esas herramientas que me van a permitir a mí concluir que la hipótesis es adecuada o es inadecuada, y listo, allá tendría una metodología estructurada. ¿Cómo lo estamos haciendo, por ejemplo, en el proyecto que que les comento de la generadora de I+D+ en sector agro? Nosotros tenemos 4 objetivos y por cada uno de esos objetivos pues desarrollamos unas actividades. Entonces el primer objetivo era diseñar la metodología. Entonces dentro de esa metodología pusimos buscar qué metodologías de innovación existen en el mundo, cuáles están aplicadas en el Colombia, cuáles son específicamente para el sector agro, cuáles son específicamente para el sector cafetero, cuáles son los principales avances que han existido. Luego, cuando tuvimos eso, analizamos esa información, construimos nuestro propio modelo. Entonces, nuestro modelo debe tener 9 fases. Una primera fase donde buscamos problemas, segundo, donde ideamos, tercero, donde prototipamos las soluciones, cuarto, donde validamos si esa solución es la que existe, quinto, donde montamos una empresa, un spin-off que le dé sostenibilidad, 9, le hacemos un seguimiento, diseñamos la metodología. Ese es el primer objetivo. Luego tenemos un objetivo de cómo garantizar acceso a infraestructura tecnológica para que los campesinos desarrollen sus soluciones. Entonces, primero buscamos qué oferta institucional gubernamental hay. Entonces, fuimos a Colciencia, revisamos cuántos centros de innovación hay en el país, cuántos grupos de investigación. Luego revisamos qué plata hay por ley de ciencia, tecnología e innovación, qué legislación hay referente a eso. Entonces hicimos también una búsqueda bibliográfica acerca de qué legislación y qué oportunidades para términos de financiación pública. Luego nos fuimos al sector privado. Entonces, sector privado, qué incubadoras hay de I+D+ en el país, cuáles son sus costos, cuáles son las metodologías que utilizan, qué oportunidades hay de financiación, qué plataformas nos permiten hacer financiación. Luego tuvimos un tercer objetivo, donde era la validación de ese modelo. Entonces, seleccionamos las fincas, caracterizamos las fincas, aplicamos la primera fase del modelo, la segunda fase del modelo, la tercera fase del modelo, la cuarta fase del modelo, luego cómo vamos a tomar esos datos, luego cómo vamos a analizar esos datos. Y por último, tenemos un cuarto objetivo, donde vamos a diseñar un modelo de negocio para que todo esto sea sostenible. Entonces, es la generación de una empresa. Entonces, hay una definición del modelo de negocio, un estudio de mercado, hay unas herramientas que uno suele utilizar para definir, por ejemplo, propuesta de valor, para definir temas financieros. Bueno, está el paso a paso. Y por último, hay unos pasos relacionados para la generación de la conclusión. Claro, esta investigación que les estoy diciendo es una investigación grande, pues es una investigación de maestría. Yo no les propongo o no les pido que hagan una investigación tan exhaustiva y tan elaborada para el ejercicio que estamos haciendo, pero sí espero les sirva a ustedes de ejemplo para que terminen de aterrizar sus metodologías. Entonces, ¿qué tendríamos quienes van al día en sus trabajos y no van tan colgados? Esta semana tendríamos la tarea para definir estos 2 puntos, que es la hipótesis y la metodología. Una vez más, pues no se dejen colgar en esos proyectos. Y ahorita vamos a hablar más a fondo de cómo vamos en notas, cómo vamos en tiempos, y ya lo vamos a revisar. Como siempre, les traigo a final de clase algunos personajes, ¿no? Estuvimos hablando de Elon Musk, estuvimos hablando de Richard Branson,
estuvimos hablando de quién más, me olvidó hace 8 días a quién vimos. A Zuckerberg con Facebook. Tenemos a Bill Gates, creo que dentro de chat vamos a hablar de Steve Jobs, creo que es referente en temas de innovación, el creador de Apple, para quienes no lo tengan ahí referenciado, genio, de hecho luchó mucho tiempo contra Microsoft, fueron competencia. Estos días he estado pero apasionadísimo con el tema de Elon Musk. Este tipo la está estallando, está que monta procesos de investigación. No sé si se fijaron, sacó ahorita una nueva versión de camioneta que se llama la Cybertruck, una revolución. Estuve viendo unos camiones que está haciendo también eléctricos, mulas que conocemos nosotros acá eléctricos, bueno, y demás. Entonces vamos a hablar hoy de Bill Gates, el creador de Microsoft. Creo que a todos nos suena Microsoft y todos hemos tenido Microsoft y consumimos Microsoft con su sistema operativo, por ejemplo Windows. El Word es Microsoft, Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Cuando ellos ya se dieron cuenta, él se dio cuenta, o la empresa se dio cuenta que el tema iba evolucionando a la nube. Entonces ellos tienen también el Office 365, que también es de Microsoft, también tienen su correo, también tienen su nube, tienen un montón de herramientas en temas empresariales súper chéveres, así como Gmail tiene Drive, ellos tienen OneDrive, tienen Team para hacer reuniones, así como Gmail tiene el Meet, tienen Planner, tienen SharePoint, tienen un montón de aplicaciones que seguramente más adelante ustedes se cruzarán con ellas y no, pues vayan cacharreándoles. Se llama Office 365 el conjunto completo de herramientas que trae ahorita Microsoft. Y este tipo se llenó de billete. Mucha plata, de hecho, en la revista Forbes suele figurar como el hombre más rico del mundo. Un tipo que le ha luchado, que le ha tocado, que le ha hecho, que ha persistido, que es sencillo, que va a salir una foto del hombre haciendo una fila en McDonald's para comprarse una hamburguesa, teniendo la plata para comprar un McDonald's si él quisiera. Y lo traje acá no solo porque sea rico, no solo porque haya hecho muchos procesos de I+D+I, haya generado mucho conocimiento, sino por lo que él está haciendo en este momento, y es que el hombre ya se llenó de plata. Otra persona diría, no, pues ya tengo plata, me siento a descansar y a comérmela, sino que él tiene su fundación y a través de su fundación hace mucho trabajo social y a través de ese trabajo social hace muchos procesos de I+D+I. Ahorita vamos a ver un videito chiquito. Y tiene una frase que les traigo hoy que dice: si miramos al siguiente siglo, los líderes serán los que empoderemos a otros. Habla mucho del trabajo en equipo, esa frase. A veces es dificilísimo, y ustedes que están haciendo ahorita su trabajo conjunto de asignar trabajo, asignar actividades a un compañero y confiar en sus capacidades, hay gente que le cuesta muchísimo y termina cargándose de trabajo, en el mismo tiempo no siendo tan eficiente como podría ser al trabajar en equipo. Dentro de sus últimos, la mejor autonomía, sí, aquí escribe un compañero, Harold, dice: sí, profe, Tesla tiene el Roadster de 0 a 100 en 1.9 segundos. Creo que el loco le va a meter un cañón, un cohete, ¿no? Al carro. Bueno, entonces uno de sus últimas investigaciones es un baño. Aquí Bill Gates nos cuenta acerca de su baño, y en algún momento yo lo ponía de ejemplo, por eso lo quería traer, que hay muchas zonas del mundo donde todavía hay la letrina esta, que eso tiene problemas que causan infecciones, que causan problemas al ser humano. Y entonces él, parte de su investigación la está enfocando en desarrollar baños que no necesiten de agua. Ya les voy a poner el video. Una vez más, quienes no vean el video acá, está el link. No lo logré encontrar en español, pero está subtitulado. Perdón, a ver si está subtitulado. I want to talk to you today about toilets. Un segundo, lo subtitulamos en español, subtítulos en inglés, subtítulos, traducción automática. Y pongámoslo en español. Español. Ya. In rich countries, you just take the toilet for granted. It's magical that there's a sewer system bringing water in, taking away the waste, and it all gets cleaned up in a processing plant. However, for the poorest 2.5 billion in the world, they don't have this.
It's unaffordable. We can't build that for everyone in the world. Some of the poorest, their toilet may look like this, a pit latrine. The waste here is not processed. It's still going to get out into the community. They smell terrible. But everybody should have great sanitation. A toilet in their house that is comfortable and doesn't smell awful. Not only does a toilet make your life comfortable, getting rid of that waste is key to human health. It's unprocessed waste that causes most of the diarrheal diseases. It ends up with lots of kids being malnourished. So how do we solve this? Well, some scientists that I work with said that we should challenge the world to come up with a way of taking the waste and processing it locally. We call this the program to reinvent the toilet. Several reinvented toilets are being tested right now in Durban, South Africa. Durban's a good place to run these tests because the city is growing fast and many people there don't have modern sanitation, which means that even if they have access to a toilet, the waste can get into the environment and make people sick. A typical toilet needs water, but many of the new approaches don't require any water at all. Some of them don't need electricity either. Others run on solar power. All of them remove the pathogens from the waste. And most importantly, they don't have to be connected to the city sewer system. I'm optimistic that eventually we'll find approaches that make great sanitation available to everyone. Bueno, entonces los dejaré en la plataforma para que lo revisen. Pueden buscar si quieren más información. El hombre tiene unos TED, son esos formatos donde la gente se para y cuenta sus iniciativas al mundo, donde cuenta acerca de ese proyecto. Lo importante aquí, y creo que el principal aporte que lo menciona ahí es el tema, el cambio que ellos están haciendo de la transformación y el procesado de esos residuos de forma local, como funcionan las grandes ciudades, ya por el alcantarillado, y hay una zona donde le hacen tratamiento, hay muchas zonas que no le hacen tratamiento, va para el río o va para el mar, pero en las grandes ciudades suelen haber lugares donde le hacen tratamiento antes de depositarlo. Entonces él dice, no, pues en vez de tener un punto de acopio que requiere un montón de tubería y un montón de inversión para lograr llevar los residuos, pues donde se generen los residuos, pues hagamos el tratamiento. Y el hombre lo hace a través de concursos. Hay muchas convocatorias donde él intenta motivar a la gente y los financia para que haga investigaciones relacionadas con esto. Entonces muchos dicen, no, vea, eso es a través de químicos, no, eso es a través de sistemas de energías renovables que hagan el procesado, no, esto es a través de bacterias, no, esto es a través de... Bueno, hay muchas investigaciones relacionadas con esto. Y esas investigaciones que se desarrollan, pues una vez más, van generando conocimiento que les puede servir para otras cosas. Entonces, yo qué sé, resulta que un investigador dijo que no, que a través de unos químicos y un protocolo químico que él desarrolló se pueden descomponer esos residuos, y resulta que esa investigación precisamente NASA está preguntándose, o un investigador que está planeando cómo hacer el tratamiento de residuos en la Luna, le pueda servir esa misma investigación y él puede empezar a replicar eso y generar conocimiento para allá, o puede ser aún de nuestro día a día que terminen todos los baños en nuestras casas manejados de esa forma. Entonces, por eso también que es importante hacer la divulgación, contar bien el paso a paso de nuestros procesos de investigación. Síganle la línea a Bill Gates. Él está muy obsesionado con este tema de los baños. También tiene muchas investigaciones relacionadas con los temas de potabilidad del agua, y pues tiene la plata para hacerlo, y muchas cabezas inquietas y con ganas de hacer procesos de investigación como todos los que estamos en este momento conectados en esta sala. Hasta aquí la clase que tenía preparada para el día de hoy. Voy a hacer una revisión acá rápida de nuestro documento, de cómo deberíamos ir hasta la fecha. A muchos ya les he revisado, me he encontrado con muy buenos trabajos, algunos trabajos que están intentando solucionar problemas de su entorno, que han hecho una muy buena contextualización y que les vería mucho futuro si lo logran trabajar y lo siguen trabajando durante el desarrollo de su formación. Seguramente pueden tener mucho éxito. Entonces, ¿cómo deberíamos ir en este momento? Ya deberíamos tener nuestro grupo armado, o algunos que están trabajando de forma individual. Ya deberíamos tener nuestro problema definido,
nuestros objetivos, tanto el general como el específico. Ya deberíamos tener esos temas claves para nuestra investigación dentro del marco teórico, y ya con la información de hoy deberíamos empezar a trabajar en nuestra hipótesis y en nuestra metodología, cosa que para dentro de 8 días, que es la fecha 16, ya la tengamos elaborada, y dentro de 8 días revisemos bibliografía, terminar de afinar eso que vimos en el marco teórico, la forma de citar tanto artículos como páginas y demás. Lo vamos a revisar un poco más masticadito para poder construir esta bibliografía. Vamos a hablar acerca del resumen y el título. ¿Por qué dejé de último el título? Hay algunos que tienen propuestas de título y eso está bien, pero pues al final, cuando uno termina de formular su proyecto de investigación, se da cuenta que pronto la investigación se fue por otro lado que inicialmente, cuando me paré yo aquí frente al computador a empezar mi investigación, me había planteado. Entonces ese título lo dejé de último para que sea susceptible de ajustes y cambios. Ya entonces tendríamos para el 16 los componentes necesarios para que en esa semana terminemos de ajustar nuestros trabajos. Vamos a tener dentro de 8 días un último test, les voy a hacer un test acerca de estos puntos. Va a ser súper fácil, de los que solemos hacer de relacionar. Entonces, ¿qué es el problema? Los objetivos, marco teórico y demás. Y tendríamos esta semana del 23 al 27 para hacer la revisión de esos trabajos finales, porque lo que me indica la universidad, no sé si ustedes tengan la misma información, ustedes iríamos hasta la semana del 23 al 27. No sé si tengan esa misma información. Si es así, ya ahorita me confirman, no sé si me pueden confirmar, nos faltarían 2 clases, que sería la clase del 16 y la clase del 23, donde tendríamos pendiente el test, y tendríamos esa semana del 23 al 27 para hacer la revisión de esos trabajos finales. No sé si me confirman, me dicen sí, señor. Ok. Entonces, si se fijan, ya se nos está acabando esta clase, este espacio. Creo que estamos cumpliendo con los tiempos. Creo que el ejercicio de práctica les permite también a ustedes interiorizar la información. Si lo hubiéramos hecho solo teoría, seguramente el resultado sería diferente. Entonces, por eso también es que los he molestado tanto con hacer ese pequeño trabajo. No sé si alguien quiera comentar algo, dar algún aporte o hacer alguna duda, inquietud, pregunta. Ok, muchos me han preguntado de que están colgados en algunas actividades. A partir de esta semana, del 16 hasta el 23, las voy a dejar abiertas. La otra semana, el 16, les abro el test, y esa semana también les dejo abierto las actividades para que quienes no lo han hecho se pongan al día. Quienes van al día, pues la otra semana simplemente tendrían el test y tendrían de terminar sus trabajos, y listo. Quienes están colgados y les faltan algunas actividades, pues se les juntaría un poquito de trabajo. Lo mismo quienes no han empezado a trabajar en su documento final, también tienen un poco de trabajo acumulado. Entonces la invitación también es que no se dejen colgar con eso. ¿Tengo manos arriba? No tengo manos arriba. No sé si alguien, Vicente, tiene el micrófono prendido. ¿No? Vale, listo, compañeros. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos veremos dentro de 8 días a trabajar en sus proyectos. Sigo atento en el correo, cualquier requerimiento, información y demás. Con gusto yo les voy haciendo correcciones. Muchas gracias. Que pasen feliz noche. Chao. Ok, muchas gracias, porque descansen. Muchas gracias, profe. Profe, chao, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego.